Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Vamos a continuar la serie de enseñanzas que he titulado A los pies del Maestro, sin dejar de recordar aquella ilustración que yo he hecho de que recreemos en nuestra mente el estar ahí a los pies del Señor. Como María, ¿no? Dice Lucas 10:39, recordemos el texto de Lucas 10:39, que María, ella sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Cecilia, tú sabes que ella no fue la única persona que hizo eso. Estoy recordando al endemoniado gadareno, que después que el Señor lo libera, lo restaura, lo hace un hombre nuevo, lo transforma, lo cambia positivamente. Dicen los evangelistas que él estaba allí a los pies de Jesús. Estaba allí a los pies de Jesús. Ciertamente él tuvo razones poderosas, tuvo una motivación fuertísima. Ahora en su nueva vida, como nosotros aquí, que tenemos una nueva vida en Cristo, para estar a los pies del Señor. Dice cabal, dice el hombre estaba con su pleno entendimiento allí. Y claro, yo me imagino, Nando, que estaba como María, escuchando al Señor y aprendiendo de Él. Así que en esta ocasión vamos a continuar este aprendizaje del maestro de maestros, el buen, generoso maestro, perfecto maestro. Así que, Señor Jesús, enséñanos hoy, enséñanos acerca de ti, de tu carácter, de tu personalidad y en este caso de tus experiencias, de lo que te tocó vivir, ¿no? Que obvio, no estuvimos en esos días y aprendemos de ello a través de las Escrituras. Para ser como tú, para identificarnos contigo, para aprender de ti, para que cuando nos toque a nosotros, Maestro, también vivir lo mismo por ser tus seguidores, tus aprendices. Pensemos en ti, te recordemos y digamos, quiero seguir las pisadas del Maestro. La lección de hoy lleva por título, sufrió del rechazo de su familia incrédula. Basado en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Padeció del rechazo de su familia incrédula. Y yo recuerdo en el año 1996, Elisa, cuando me tocó a mí también eso, ser conflictos con mi madre, que ahora es cristiana, gracias al Señor y a su bondad y paciencia, pero en primera instancia yo tuve un rechazo de ella, un conflicto con ella, problemas con ella, que no era creyente a la verdad, ella. De mi madre, imagínense, mi madre, la hermana Gertrudis, o Tula, como le dicen. ¿Sí? Miren, uno de los sufrimientos menos considerados en la vida terrenal de Jesucristo fue el rechazo, el menosprecio, ¿sí?,
de las personas cercanas a él. Mientras muchos reconocían su autoridad, su divinidad, que era el Señor, etcétera, hombre extraordinario, maravilloso, único, cuando muchos reconocían eso de él, su propia familia no creyó en la identidad mesiánica de él y de que él era el Hijo de Dios. Esto nos recuerda que seguir la voluntad de Dios puede implicar ¿qué cosa? ¿Qué puede implicar? ¿A qué conlleva? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar cuando uno decide hacer la voluntad de Dios de corazón? Y ese es el punto de la lección, que veamos esto en el Señor, porque Él siempre inclinó su corazón, el Señor Jesús, nuestro Maestro, en hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Y hacer eso puede implicar, hijo, la incomprensión de la gente. La gente no entiende, no comprende que tú, tan jovencito, estés haciendo la voluntad de Dios, que te estés reuniendo, etcétera, etcétera. Que vivas así como cristiano. El rechazo, incluso de aquellos a quienes más amamos. De aquellos a quienes más amamos, nuestros familiares, como en el caso mío de mi madre, y el caso de otros con familiares también muy cercanos, sus esposos, esposas, sus hijos, sus padres, su nuera, como el texto que leyó Saulo. El texto que leyó el hermano Saulo al principio de Lucas habla de la nuera, de la suegra, del padre, del hijo, etcétera. Que hay conflictos por hacer la voluntad de Dios, de las personas que más amamos, Nando. Eso implica, y eso lo vamos a ver aquí, con la misma persona el Señor. Así que les invito a que nos quedemos allí a los pies del Maestro para conocer estas experiencias de Él. Considerar, reflexionar, meditar en alguna de sus palabras de los apóstoles e irnos aquí entendidos en esto y edificados y también llenos de consuelo y esperanza, porque también hay palabra de ello en esta enseñanza de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 3 al 5, dice la Escritura: y le dijeron a Jesús sus hermanos: sal de aquí, vete y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque, y explica Juan, aquí explica Juan, ¿por qué le estaban diciendo estas cosas? ¿Por qué al Señor sus hermanos le estaban diciendo, bueno, si tú eres quien eres, según tú, si tú eres quien dices ser, si tú eres lo que tus seguidores y otros dicen ser, pues ve, anda, hazlo más público en aquel lugar? Según el contexto, en la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Anda, ve, anda. O sea, ni siquiera fue que ellos dijeron, obvio, ¿no? Porque aquí explica el por qué. Porque sus hermanos no creían en él.
No creían que Él fuese quien decía y estaba demostrando ser. Nunca le dijeron, obvio, en esa ocasión, no le dijeron, que estamos comprendiendo, estamos aceptando, entendemos que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Enséñanos bien acerca del Evangelio del Reino, de que estás cumpliendo las profecías, de que tú, aunque eres nuestro hermano, nuestra familia, nuestro familiar, o eres parte de nuestra familia nuclear, hermano de padre y madre, hijo de María, según la carne, ¿no? Del vientre de nuestra madre, enséñanos, ¿no? Esa no fue la actitud. Miren, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. La Escritura dice claramente que el Señor Jesús tuvo familia según la carne. Es decir, biológica, pues, biológica o humana, como cualquier familia, pues. Dice la Escritura en el 55 de Mateo capítulo 13. Estaban allí unos judíos e hicieron estas preguntas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Padre, madre, hermanos y hermanas tuvo Jesús, hijos de José y de María. Sin embargo, algunos de ellos, tía, fíjate, algunos de ellos, como ya vimos en Juan, en primera instancia, porque después creyeron, pero para este momento no creían en Él. Eran incrédulos en aceptar, en creer, en convencerse que su hermano Jesús, su hermano mayor, el primogénito de María y José, era el Mesías y el Salvador del mundo. Recuerden lo que dijo Juan. Fíjate, Sofi, qué dijo el apóstol, el evangelista, ahí en Juan capítulo 7. Porque ni aun sus hermanos, ¿qué cosa? Creían en Él. Fíjense. No estamos hablando de gente lejana, ¿no? En el sentido no familiar, pues. Estamos hablando de familiares. Y seguramente Cecilia se acordará que en algún momento de su vida le tocó lidiar con gente incrédula, muy cercana a ella, como pasó conmigo y tal vez con algunos de ustedes. Tal vez, ¿no? Hermano Francisco, tal vez tenemos a alguien o algunos, ¿no? En particular aquí, como tengo este familiar cercano a mí que no es creyente. Sus hermanos, que no eran cualquier clase de personas para Jesús, fueron hostiles para con Él. En este contexto de Juan, lo estaban presionando y lo estaban retando a hacer ciertas cosas, motivados ellos por su incredulidad a Él. Y ya les dije, lo que entiendo de Juan 7 del 3 al 5, lo que entiendo, Alfa, es que sus hermanos le están diciendo, bueno, si tú eres ese hombre
Si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador del mundo, ¿qué haces aquí? No, no, no. Lárgate, vete. Dilo por allá y dilo públicamente a ver cómo te va. Porque no creemos en ti, no creemos. Si se dan cuenta, no, ellos no tenían el interés de que Él estuviera allí para que Él les enseñara más acerca del reino, la salvación, la redención, que Él era el Hijo de Dios. No era su interés. Y no, vete, anda, dale. Ve allá con los tuyos, con tus seguidores. Dile a ellos eso, a ellos que te creen. Nosotros no. Es lo que entiendo, implican las palabras allí. Por eso estoy diciendo que ellos fueron hostiles, hostiles. Imagínense ahí presionando, ¿no? Tú, Susana, vete allá con tus hermanos allá. Vete allá con tus hermanos allá. Aquí no, anda, vete con tus hermanos. Yo recuerdo una tía, hermana de mi padre, muy querida de nosotros, muy, prácticamente, no sé si se le puede decir como tía madre, algo así, ¿no? Y recuerdo cuando, estando en su casa, cuando la visitaba, y llegaba el domingo, y teníamos conflicto porque ella se ponía celosa y me decía, sí, está bien, vete con tus hermanos, vete con tus hermanitos. Así. Y yo percibí ese sarcasmo de ella, ese sarcasmo, así, ese ambiente, inclusive en ocasiones medio burlesco de mi tía. Difícil, me pesaba. Yo la invitaba y me decía que no, que ella tenía su religión, que ella ya estaba identificada con sus creencias, etc. Recuerdo eso, al hacer lectura y meditar en estas cosas, recuerdo de ello, de la hostilidad de ella. Ahora bien, la Escritura dice claramente que el Señor Jesús tuvo familia, de eso no hay duda. Y que eran hostiles, en este caso sus hermanos, para con Él. Ahora, fíjense en los versículos 57 y 58 de Mateo 13, estamos allí, en el mismo capítulo de Mateo. Observen allí cómo el Señor Jesús, fíjense, fíjate Ana Patricia, cómo Él describe la actitud, este tipo de actitud por los incrédulos, familiares, estamos en ese contexto. Miren cómo describe en Mateo 13, versículo 57 y 58. Dice, y se escandalizaban de él, dice Mateo. Pero Jesús, ¿qué les dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea que no lo honran. Ni siquiera en su casa tampoco lo honran. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Ahora, lo que quiero que vean es cómo el Señor, lo que Él padece, pues, lo que Él padece, lo que Él sufre de parte de la gente incrédula. Pero es interesante que en las palabras de Cristo, Él dice, fíjense bien, no hay profeta sin honra, ¿dónde? Dice, en su propia tierra, es decir, donde nació, donde obviamente hay mucha más gente que su familia, pero luego dice, ¿en su qué? Casa. Ahí el término casa se usa en el Nuevo Testamento, en este contexto, para referirse a su familia. Estos ellos, porque aquí se explica cuál es la causa de esa deshonra, de esa no honra al profeta.
ahí en Nazaret, donde nació el Señor, en este caso, porque Él es el que está sufriendo de ello. Inclusive en su propia familia, ¿cuál es la causa? Fíjense bien, la causa de la deshonra es la incredulidad. No estaban aceptando, no creían lo que Él era. Y dice aquí Mateo, a causa de la incredulidad de ellos. Estos ellos, como estoy indicando, incluían a su familia, que según Mateo, eran incrédulos y no honraban. Es decir, escuchen, fíjense, no honraban, es decir, no reconocían qué cosa. Los méritos que confirmaban que Jesús era el Cristo y el Salvador del mundo. En ese sentido, Nando, no honraban a Jesús. No lo honraban en ese sentido por causa de su incredulidad, al no aceptar, al no reconocer, Sofi, los méritos. Los méritos que él tuvo, o tiene, mejor dicho, que en ese momento tuvo para con ellos, en ese tiempo con ellos, en esas circunstancias, en ese momento, delante allí de sus hermanos, no reconocían los méritos de él. Y cuántas cosas no solamente dijo, sino hizo el Señor. En ese sentido, él no tuvo honra con los de su casa, aparte de los muchos habitantes en Nazaret, porque de ahí lo corrieron. De ahí lo corrieron. De hecho, y a causa de la incredulidad de ellos, dice Mateo que se escandalizaban. Es decir, se ofendían, se molestaban. Como recuerdo yo, este familiar que yo tuve. A mi tía le enojó, le molestó. A mi madre, en primera instancia, se enojó, se molestó. Porque yo había decidido ir a visitar una iglesia de Cristo allá en mi ciudad. Y tuve un conflicto muy fuerte con ella, con mi madre. Recuerdo un domingo que no me dejó salir de la casa. Y yo hasta cierto punto comprendo, era menor de edad. Y hubo una situación en Venezuela, si no me equivoco, hubo un caso de un religioso que se mató con varios allá cerca, no, creo que cerca de Venezuela o en la frontera con Guyana, Brasil, no recuerdo bien ahorita. Porque mi madre luego me explicó, es que así, yo le digo, es que tú fuiste una piedra de tropiezo a mí al principio. ¿Cómo no te dije en esa ocasión, apártate de mí, Satanás? Le digo yo ahora le digo a ella, recordando esos acontecimientos. Pero luego me explicó, es que hijo, yo hice eso por esto y esto y esto. Y luego a ella se le ocurrió, bueno, vamos a hacer algo para acabar este conflicto, este problema. Le dije, ¿qué madre? Tráeme a ese hermano llamado César, tráemelo. Fue la mejor y más sabia decisión que en esa circunstancia mi madre me dijo. Y le dije a César, ya difunto, mi amado y querido hermano César, que tuvo mucha paciencia conmigo y me evangelizó él. César Medina. Oye, César, que mi madre te quiere conocer para saber si no eres un falso maestro y un come niños. Y a los 6 meses se bautizó mi madre. Es más, Elisa, se bautizó ella primero que yo. ¿Va? O sea, ¿cómo? Cuando yo era el que iba, pero yo andaba de rebelde, contumaz, necio, aunque tenía
Gigi, yo tenía mi corazoncito ahí para con el Señor Jesús, iba a la iglesia, mami, me gustaba todo esto que hacemos aquí, pero tu papá era un terco y le gustaba el mundo también, andando en esas perversiones y cochinadas y suciedades. Entonces yo andaba en ese conflicto, andaba, como dice Santiago, con el alma dividida entre el mundo y el Señor. Así andaba. Es más, yo recuerdo haber ido al bautismo de mi mamá y César me dijo, sosténle los pies para que no se levante tu madre, porque fue mi madre, César y yo. Tu tita Tula. Y la bautizó el hermano. Yo recuerdo eso, en el río El Limón, allá en el norte de la ciudad. Después, a los 18, o sea, a los 16, eso pasó. Y durante 2 años anduve yo en esa lucha, ese conflicto, a esa edad. Y luego yo con la vida que tenía, Sofía, disoluta y carnal y metida en muchas cosas feas, entonces ya me hastié y a los 18 obedecí el evangelio. Ya yo sabía ya. Pero tuve ese conflicto con ella y con mi tía también. Nunca con mi abuelita Gisela, que también se hizo cristiana. Mi abuelita Gisela, que por cariño le dicen Chela, Chelita, Giselita, de ahí viene el nombre de mi hija, de mi abuela materna. Nunca con ella, ni con mi tía María Magdalena también, que se hizo cristiana. Pero sí es parte de mi madre y de esta tía hermana de mi papá. Dijo el Señor, él experimentó la no honra. No reconocían los méritos de él. Y dice Mateo que se escandalizaban, es decir, se molestaban. Imagínate los hermanos de Jesús andando ya fastidiados, molestos, hastiados, ¿no? Ya ofendidos. Es que este dice que es el Cristo. Se imagina, o sea, no era cualquier cosa eso. No era cualquier cosa tener un hermano Mimi en esa época y decir que era el Hijo de Dios, el Mesías. Imagínate, no era cualquier cosa. Era un asunto serio, súper serio, mega serio, complicadísimo desde el punto de vista religioso, cultural, judío. Entonces uno piensa así y dice, mira, no, pues claro, o sea, imagínate, estaban más duros, aunque habían algunas evidencias, pero no. Así que de esta forma el Señor sufrió el aborrecimiento y el rechazo de sus propios familiares, quienes inicialmente, ¿qué no hicieron? No lo trataron con el respeto y la dignidad que merecía. Y así pasa, María. Tal vez te pase, tal vez no te ha pasado, te llegue a pasar o ya te pasó, pero así es, Juani. Hay familiares incrédulos que están tan duros, tía, en su incredulidad, que no te van a respetar, no van a considerar la dignidad tuya como persona, como alguien que, oye, que es inteligente, que tiene inteligencia, que piensa, que razona, que tiene sentimientos, un corazón, y que quiere aceptar la evidencia de los apóstoles de que Jesús no es cualquier hombre. Era lo que yo le explicaba a mi tía y a otros, a un primo también. Ese primo mío que era brujo, santero, palero, Pati, se hizo cristiano. Fíjate, tuve conflicto yo con él en una ocasión. Pero eso también lo vivió el Señor.
No lo trataron con el respeto y la dignidad que merecía. Yo recuerdo, hijo, allá en Venezuela, en Maracay, cuando mis excompañeros de vida mundana se burlaban, hijo, con ironía y sarcasmo y así, esa burla con doble sentido también. Así pasó con el Señor. ¿Y qué había hecho Él para mí? O sea, qué cosa mala, ¿verdad? Todavía uno, o yo en mi caso, que hice cosas contra algunos, y cuando fui con esos algunos a llevarles el evangelio, se burlaban. ¡Tú evangélico! ¡Tú evangélico! ¡Ne! Has de estar escapando tú de algún problema, recuerdo que me dijeron. De algún asunto para meterte en la iglesia y esconderte allí. Porque tú no tienes remedio, Luis, tú no tienes remedio. Ni naciendo de nuevo, me decía. Pero la circunstancia más difícil era con aquellos a quienes yo amaba. Mi madre, mi tía. También así hicieron con el Señor. Miren, de hecho, llegaron al punto de considerar lo que estaba fuera de sí, Dianita, que estaba loco, a causa de su consagración a la obra de su Padre. En Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, en la versión Nueva Biblia al Día. Saulo, voy a leer primero la Reina Valera. En Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, dice la escritura: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, sus familiares, vinieron a él para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Fíjate el concepto. Bueno, el prejuicio, mejor dicho. Vean el prejuicio a causa de la incredulidad de los familiares del Señor, que cuando lo vieron hacer eso, ¿qué dijeron? Está loco, está loco. La NBD vierte el pasaje de la siguiente manera: luego Jesús entró en una casa a la que acudió tanta gente que ni siquiera pudieron comer él y sus discípulos. Fíjense. ¿Y qué dijeron sus familiares? Los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. Como estaba él consagrado, dedicado, dando a la obra del Padre, a su misión, y no comía, está loco. Así, producto de su prejuicio e incredulidad, así concluían ellos. Como no decían, míralo, ¿verdad? Está dedicado, o sea, no está haciendo nada malo. No está haciendo nada malo y la gente viene. La gente está buscándolo. Por algo será, por algo bueno. Fíjense. No, ellos no vieron eso. Hermanos, ellos no vieron bondad. No vieron bondad en las acciones de Jesús. No vieron que estaba haciendo lo correcto. No vieron que estaba haciendo la voluntad de aquel Dios que era el Padre de ellos, de los judíos también. Si se dan cuenta, porque eso no lo ve la gente. Muchas veces no lo ve la gente. Nuestros familiares, los más cercanos, Mirna, los más cercanos, los más íntimos, no ven la bondad nuestra en nuestros hechos como cristianos. No lo ven. No lo ven, no ven. Mira cómo cambió Francisco. No, está loco ahora, se metió evangélico ahora. Ahora mira, está ahí en una reunión y va para la calle y aquí dedicado. Es lo que me decía mi tía Alejandrina. Y no es Alejandrina la tía, es otra, de Venezuela. Decía mi tía, ¿estás loco?
estás loco, ahora te reúnes 2 veces los domingos y si hay una serie de predicaciones vas y estás con ellos y no dejas andar con... Así eran sus palabras. Mi madre me dijo lo mismo, estás loco, Luis, estás loco. ¿Tú qué es eso que tú buscando ahí grupos religiosos para andar ahí, dizque estudiando ahí la Biblia? Y así fue con el Señor. Sus familiares no vieron la bondad de Él, no vieron la justicia de Él, no vieron la rectitud de Él, no vieron la devoción de Él, no vieron la consagración del Señor, no vieron la santidad de Él para ese entonces, en ese instante, los hermanos de Él. Sino la idea es agredir, atacar, molestar. Y por eso esta versión dice que lo trataron como loco. Ahora bien, el Señor Jesús, fíjense, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, advirtió que este tipo de sufrimiento también lo padecerían sus discípulos de parte de sus familiares. ¿Qué dijo el Señor? Él dijo esta verdad, esta gran verdad. Nosotros estábamos estudiando con un contacto con una mujer que cuando llegamos a este punto, Mimi, porque empezó a tener conflictos con su esposo, dejó el estudio. Ya no quiso saber más nada del Señor Jesús, porque le traía problemas en su vida matrimonial. Eso es reciente, no es de hace mucho, es reciente eso. Y yo le dije, mire, está este pasaje. Eso que estás viviendo, que te está pasando, pues el Señor ya lo dijo. Y los enemigos, fíjense la palabra que usa el Señor, los enemigos del hombre serán los de ¿qué? ¿Quiénes? Su propia familia. Y la palabra casa en este contexto no se refiere pues obviamente al edificio, a las estructuras, al techo, a las paredes. No, se refiere a su familia. Ahora, observen que el Señor no dijo que serían simples opositores, ¿verdad? No dice, Él usa la palabra enemigos, que en el texto original, Elisa, la palabra en el texto original también se puede traducir como aborrecedores u odiadores, o gente que genera, que vive, o provoca, mejor dicho, provoca, induce a fuertes conflictos, a guerras. Porque un enemigo, ¿cómo se tratan los enemigos? Se tratan duro, feo, ¿no? Vean la palabra que usa el Señor, vean, enemigos. Y le dije a esta muchacha, mira, así, tu esposo, tú sientes que te está tratando como si no te conociera, como alguien extraño, como una enemiga. Sí, hermano, así. Porque él tenía su posición en la religión y ella estaba aprendiendo, estudiando. Iba muy bien hasta que vino el conflicto con su marido. Y ella escogió hasta el día de hoy, ojalá cambie. La hemos visto y la hemos animado. La hemos visto aquí cuando estamos evangelizando. Esta semana la vimos. Pero ella escogió a su marido antes que a Jesús. Y la resolución, Mirna, fue, es que quiero estar en paz con él, llevármela mejor con él para no tener problemas. Hasta hablé con mi mamá, dice la muchacha, y mi mamá me dijo, dale por su lado. O sea, dale por su lado es, no estudies la Biblia, no asistas a la iglesia allí con estas personas, no, nada. Eso era darle por su lado a él. Ven conmigo a las prácticas de mi religión, aquí pero nada más a las mías, nada más a las mías.
Eso era darle por su lado y así estar en paz. Y así resolvió ella. ¿Y dónde está? Muerta en sus pecados. Porque se lo dije. La vi y le dije, después que nos saludamos y platicamos un poquito, le dije, mire, tú eres una mujer inteligente, entiendes, comprendes las cosas, pero ¿sabes cuál es tu problema? ¿Cuál, hermano Luis? Que no estás dispuesta a asumir el costo al obedecer a Jesús y tú sigues muerta en tus delitos y pecados, porque no hay salvación con solo saber la verdad, con el solo entender lo que es verdad acerca de Jesús y que en tu mente tú lo entiendas y digas, es cierto esto. No basta eso, tienes que obedecer el evangelio. Si no, vas a perderte, te vas a condenar. Y enmudeció, no dijo nada. ¿Pero qué dijo el Señor? Yo cuando evangelizo, en algunos casos, les digo, hay que llegar a este punto porque hay un costo, hay un precio de seguir a Jesús. Ahora, si usted no quiere vivir con su pareja, con sus hijos, con sus familiares, con su nuero, como leyó Saulo en Lucas, etc., así no hay otra para seguir a Jesús. A menos que esos familiares tengan una actitud distinta, pero en mi experiencia, en muchos de los casos que yo sé, inclusive de hermanos hoy en día, hermanos y hermanas, viven en guerra en su casa. No con los de afuera, sino con los de su propia familia. Con aquellos a quienes aman, porque los aman. Los aman. En Lucas capítulo 12, hermano Saulo, ¿fue el texto, hijo, que leíste? Lucas 12, 52 y 53. Miren cómo el Señor describe el ambiente, Susana, el ambiente con esos familiares. Miren, fíjense bien, dice Lucas capítulo 12, versículos 52 y 53. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán, que subraya, Francisco, subraya. ¿Qué dice? ¿Cómo estarán? ¿Unidos? Ahí dice, hijo, divididos. 3, subrayen, contra 2. Y 2, subrayen, contra 3. ¿Estará qué? ¿Qué dice Elisa? Dividido. El padre contra quién? Imagínense, contra el hijo. Yo estaba dividido con mi mamá en aquel entonces a los 16 años. Dividida con ella. Ella estaba estudiando, Dianita, Alfita, con los testigos. Y yo estaba conociendo el evangelio puro y había conflicto entre ella y yo. Dividido estábamos. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, su hija adoptiva, por decirlo así, ¿verdad? Que es la esposa del hijo, imagínense. Y la nuera contra su suegra. Está como el caso de un hermano, y yo creo que él va a escuchar esto que voy a decir, porque él oye mis sermones. Y hoy platicamos, hoy temprano, por mensajes de WhatsApp. Un buen hermano, Pati, que está entendiendo mejor la doctrina, muy inteligente este hermano. Platicamos, conversamos muy bien. Tiene ese celo, quiere hacer las cosas con más cuidado. Durante años hizo amigos con otros hermanos en otras iglesias. Él está en otra congregación, predica allí. No es predicador a tiempo completo, pero es uno de los principales líderes y él es el maestro ahí, quien predica ahí.
influyente el hermano allí haciendo su excelente trabajo. Lo sé, lo he estado conociendo, pero tiene un conflicto con su esposa, que es hermana, que es miembro de la iglesia, que es cristiana. Y el conflicto es que ella quiere seguir teniendo amistad con hermanos que andan en prácticas cerradas, doctrinalmente hablando. Son sus amigos, tienen amistad, pero no quiere ella hacer lo correcto, decirles que esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. En cambio, él sí dice, mira, esto no está bien, no debemos participar de esto, ni esto, y en esta congregación donde somos miembros no vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Es lo que entiendo allí del caso que él me ha dicho. Y él me manda un mensaje después que me cuenta estas cosas y me dice, hermano, la situación es complicada con su esposa, pero la verdad del evangelio no la podemos callar, inclusive hacia ella, pues. Ahí está, estoy leyendo el mensaje. Ahora el maestro declaró ciertas palabras que yo creo que pueden tener consuelo para nosotros al saber que en primer lugar Cristo sufrió el rechazo de su familia. En un momento de su vida muy doloroso del maestro, muy difícil, él dijo lo siguiente: porque si en el árbol verde, es decir, sobre él hacen estas cosas, las que hemos visto, rechazo, hostilidad, de parte de sus familiares, ojo, porque es la cuestión. Recuerden el tema general, sufrió del rechazo de sus familiares, en este caso de sus hermanos. Si en el árbol verde hicieron esto, o hacen esto, en el seco, es decir, en nosotros, ¿qué? ¿No se va a hacer? ¿No va a pasar? Es decir, si a mí me hicieron esto, ¿cuánto más a ustedes, mis seguidores? De parte de tus familiares, como de parte de los familiares del Señor. Finalmente, y a pesar de las cosas difíciles y dolorosas que ya hemos considerado, el Señor en el Sermón del Monte no dejó de darnos consuelo. Él quiso transmitir esto, consuelo. Abrumado uno y con esta situación, tal vez tú le estés pasando, o yo lo pasé y tal vez la volveré a pasar. Pero él transmite eso, que podemos hallar consuelo y esperanza. Nosotros, sus seguidores, aquellos seguidores que sufren de estas cosas feas de parte de las personas, pero específicamente aquí de sus familiares. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 en la NTV, se vierten esas palabras de consuelo y esperanza. Apunta allí, Juan y Montes. Apúntalo, Sofi, Saulo. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente, imagínense. Miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor esto iba a pasar? Iba a suceder. Porque son mis seguidores. ¡Alégrense!
estén contentos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si eso es sumamente doloroso, difícil, nos desalienta, nos afecta, nos desanima tener familiares así contra nosotros. Y ¿qué cosa mala estoy haciendo yo? Le decía yo a mi mamá, pero le decía yo, Tulita, pero pues cuando iba a las parrandas estabas de acuerdo y todo, no tenías problema cuando yo regresaba a los 3 días. A los 15 años me perdía yo así. Y ahora que yo no entendía eso. O sea, eso era un conflicto en mi mente. Pero el Señor dice, alégrense. Estén contentos. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la base de esa bendición, de esa bienaventuranza? ¿Cuál es la base? Les espera una gran recompensa en el cielo. Fíjense esta nota que yo, en base a mi comprensión, Nando, en base a mi entendimiento, Francisco, fíjate, hermano, es una nota mía que yo, bueno, obvio, todo aquí esto es mío, pero una nota que quise colocar en esta proyección, o en las proyecciones para todos, dice. Para dar una explicación, pues, de esa bienaventuranza, de esa alegría, de esa dicha. Fíjense, la alegría en estas palabras, las de Mateo 5, no se basa en el sufrimiento en sí. Pues, ¿quién se alegra realmente por sufrir? ¡Nadie! Entonces, ¿en qué se basa la dicha, la bienaventuranza, la alegría? ¿En qué se basa el contentamiento? Se basa, Cecilia, en la plena convicción de que vale la pena soportar el padecimiento por la magnífica persona a quien seguimos y por el valor incalculable de su ¿qué? De su maravillosa promesa. ¿Ven el punto? La base, lo que sostiene que nosotros podamos experimentar una actitud positiva, correcta, de dicha, de bendición, de sentirnos afortunados, bendecidos. La base de esa dicha es Él, que es digno, que merece que yo sea fiel a Él, leal a Él, a pesar de las cosas difíciles y también de lo que Él ha prometido. La pregunta es si vale o no vale la pena. ¿Vale o no vale la pena ser fiel a Cristo, Nando, y a lo que ha prometido? Aun cuando tus hijos, no todos, no todos tus hijos, pero parte de ellos te digan, si hubieran conocido a mi papá antes, ¿verdad? O a Luis antes, miren, mira. No. Cuando un familiar así, recibimos de ellos ese trato doloroso. Esa es la base de nuestra dicha, felicidad y bienaventuranza. Él, que es digno de todo, que merece todo de nosotros. Él que es magnífico y sublime, excelso. Él que es amor puro y perfecto. Él que es plena bondad y misericordia y compasión. Él que es mi Salvador. Él que murió por mí. Y lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha ido a hacer, casa les he preparado para que estén conmigo y con mi Padre. Él. Entonces la base de ello es Él y lo que Él ha prometido. Que nos da la fuerza y el ánimo, la convicción de que Él merece y lo que Él ha prometido, que yo le sea leal y pueda soportar esto de mis familiares más cercanos, de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi yerno, mi nuera, mis nietos, etc.
mi hermano, mi hermana. Reflexiones finales. Si alguna vez has sufrido el rechazo de aquellos a quienes más amas por causa de seguir a Cristo, recuerda que no caminas por una senda que el Maestro no haya recorrido primero. Él conoció el dolor de la incredulidad de su propia familia, pero no permaneció. Pero permaneció fiel a la voluntad del Padre. Por tanto, no desmayes. No desmayes. Yo tuve que aprender eso a mis 16 años, cuando tuve esos conflictos con mi madre y mi tía. El rechazo de los hombres es temporal, pero la aprobación del Señor y la recompensa que Él ha prometido son eternas. Vale la pena, Cecilia, permanecer a los pies de ¿quién? Exactamente, a los pies del Maestro. Vale la pena, Mirna, estar ahí a sus pies. Siempre valdrá la pena. Él lo vale todo, lo merece todo de nosotros. Porque, Alfita, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi esposo, mi esposa me abandonaran, aunque mis hijos y mis hijas me abandonaran, aunque mi nuera, mi hermano, mi pareja, por seguir a Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? Él te recogerá, Él te tomará y te llevará con Él. Y te abrazará, y te amará, y te guardará para Él. Porque no te dejará huérfano, ni solo, ni sola, sino que Él te tomará para que estés con Él para siempre. Padre, tu palabra es mi delicia y mi sola.